Y cuando leía estos tres últimos libros del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, pensaba en el texto que tienen en el apunte y que yo lo comparto también en la pantalla, del apóstol Pedro, ¿no? En su primera carta, él habla de los profetas que escribieron antes. Y dice así la palabra de Dios, está escribiendo al apóstol Pedro y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, para todos los que estamos acá escuchando, no fue la revelación para ellos, sino para nosotros. ¡Qué bendición! Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Acá el apóstol Pedro dice que las cosas que se escribieron antes fueron inspiradas, sopladas por el Espíritu y anunciaban de antemano lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Cristo. Y anunciaban sus sufrimientos. Y lo hacen de una manera tan exacta que realmente quedamos pasmados y no nos deja otra alternativa que glorificar y dar gloria al Señor. Vamos a comenzar con el libro de Ageo. Bueno, acá vamos a regresar un poco en el tiempo, en la historia, en nuestra línea de tiempo del Antiguo Testamento. ¿Qué plazo, qué tiempo estamos viviendo ahora? Bueno, el regreso del cautiverio. ¿Cuánto duró el cautiverio? 70 años. Todas estas cosas ya las tenemos que aprender de todo lo que aprendimos en el año, ¿no? Bueno, después de 70 años, Dios, por el profeta Jeremías, profetiza que iba a cesar ese plazo y que el pueblo iba a volver a la tierra. Ya no estaban bajo el dominio babilónico, sino el imperio persa. Pero ¿qué pasaba? No hay una... bueno, acá lo voy poniendo. Ocurre en el año 520 a.C. ¿Y qué pasa? No hay un gobierno davídico. No hay un rey como había antes. Y el pacto davídico justamente decía que el trono de David iba a perdurar para siempre. Y pareciera que el pacto, que es una palabra también muy importante que aprendimos este año, estaba roto, estaba quebrantado. ¿Dónde está el rey que Dios prometía que iba a durar para siempre? Se fueron 70 años, los gobernó otro rey, Nabucodonosor, ahora están bajo otro imperio y vuelven y no tienen a un rey. Pero aparecen estos personajes. Zorobabel, acuérdense que la palabra significa nacido en Babel, y fue gobernador en la tierra de Jerusalén y ayudó en lo que es la reconstrucción. Y aparece otro nombre que también aparece en Esdras y Nehemías, esto es también contemporáneo. Nehemías, Esdras, Ageo y Zacarías ocurren en el mismo tiempo. Josué, que en Esdras y Nehemías aparece como Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, él oficiaba en ese tiempo, porque Dios lo puso, de sumo sacerdote. Y eran personas muy importantes en ese tiempo que iban a cumplir una misión muy importante, pero que proféticamente o tipológicamente, simbólicamente, apuntaban a algo muchísimo más grande que la figura de ellos, Zorobabel y Josué. Lo vamos a ver más que nada en el libro de Zacarías. Pero ¿qué pasa? No hay un templo. Ellos ya habían vuelto y no había un templo. Y digo, ¿no? En el apunte, el pueblo volvió, pero ¿va a volver a ser fiel a Dios? Bueno, vemos en la historia que aprendimos en Esdras y Nehemías que el pueblo se vuelve a Dios, vuelve a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Ahora sí vamos a abrir un poco la Biblia y en primer lugar encontramos que había prioridades
equivocadas. Vamos a leer la palabra de Dios. En primer punto, prioridades equivocadas. Dice Ageo 1:1, en el año segundo del rey Darío, este es el rey de Persia, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y esta es la palabra que Dios le da por medio de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, o sea, era lo que decían en ese momento, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es tiempo. Ellos estaban muy cómodos. ¿Y por qué? Lo dice ahora la palabra. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestro camino. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué estaba pasando? Ellos habían construido sus casas, que no está mal, y se habían construido unas super casas. Acá Ageo dice, o Dios por medio de Ageo, sus casas artesonadas, y mi casa está desierta. Había un tema de prioridades. Habían descuidado el templo de Dios, que ni siquiera lo habían comenzado a construir, para construir sus propias casas. Construir sus propias casas. ¿Estaba mal? No, lo que estaba mal es no haber puesto a Dios en primer lugar en sus vidas después de todo lo que Dios permitió, que era volver de Babilonia para su tierra, para bendecirlos, para despertar en ellos su buena palabra, y lo que menos hicieron es ocuparse del Señor en pos de ocuparse de sí mismos. Entonces, ¿qué ocurre? Las maldiciones del pacto, algo que decimos vez tras vez en todas las clases. Si ellos quebrantaban el pacto, iban a obtener lo que Dios decía que iba a ocurrir si no le obedecían. En Deuteronomio 28, en Levítico 26, y Ageo dice, por ejemplo, versículo 6, sembráis mucho, recogéis poco, comen mucho y no se sacian. Todo lo que el pacto decía que les iba a ocurrir, que iban a trabajar y no iban a prosperar, que iban a cosechar, iban a sembrar, y no iban a cosechar. Bueno, las maldiciones del pacto estaban sobre ellos. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con lo que Dios les decía. Había un tema de prioridades. Entonces, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Vamos a leerlo, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cómo respondió el pueblo a las palabras de Ageo? O sea, a las palabras de Dios, obedeciendo, se arrepintieron, hicieron, vamos a trabajar en el templo, vamos a construirlo. Y aparece una palabra clave para mí, que aparece también en Esdras y Nehemías. ¿Alguno me la puede decir? Versículo 14. Y despertó Dios el espíritu. Es una palabra clave que si leemos Esdras, dice, y despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, de Zorobabel, Dios actuando, el pueblo dormido y Dios despertando el espíritu, que no era una mera opción, listo, ya hice eso, ya cumplí. No, el cambio era de adentro hacia afuera. Dios quería transformarlos de adentro hacia afuera y lo quería hacer
por una transformación de su espíritu. Pero había expectativas rotas. Comenzaron el templo y surge una nueva lucha, la comparación con el templo de Salomón. Miren, capítulo 2, vamos así rapidito. Igual me siento medio libre porque la clase arriba no va a bajar, entonces como que tenemos tiempo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Bueno, acá no vamos a seguir leyendo para no sacar tiempo a la clase. En otra parte, dice que al ver ellos el templo que habían construido, los viejitos, los más grandes, se pusieron a llorar de la tristeza. ¿Por qué? Porque habían visto el templo de Salomón, recubierto en oro, con su esplendor. Y la palabra que leímos recién dice: ¿no es esto como nada? Y los jóvenes dice que cantaban de alegría. Y Ageo les dice en el versículo 4: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y me hacía pensar en esto, ¿no? No es la arquitectura, lo pongo ahí en el apunte, no era el oro, no era el tamaño del templo. Ese templo estaba muy bueno y sin duda habría sido una de las construcciones más gloriosas que se pudo haber construido en esta tierra. Sin duda que es así. Pero llegó un momento que la presencia de Dios ya no estaba. La presencia de Dios se había ido. El pueblo se había corrompido, llenó el templo de ídolos, de cosas aberrantes para el Señor, y Dios ya no estaba más. Y para Dios ese templo glorioso en oro no valía nada. De modo tal de que los babilonios lo destruyeron. Pero ahora este templo que estaban construyendo, que para ellos a sus ojos no era nada a comparación del otro, Dios dice que iba a ser mejor. ¿Por qué? Porque Él iba a estar ahí. He aquí, yo estoy con vosotros. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar. El Señor dijo que la gloria de este templo que estaban construyendo iba a ser mayor que la primera. Y eso todavía quizás no tuvo cumplimiento pleno. Va a ser cuando el Señor regrese. Pero yo creo que tuvo un cumplimiento parcial porque en ese mismo templo caminó el Señor Jesucristo. Por allí pasó el Rey de Gloria. Y los discípulos le mostraban, ¿no? Y le decían: Señor, mirá el templo, esto que lo otro. Y el Señor dijo: uno más grande que el templo está en este lugar. Y la gloria del templo que estaban construyendo, por más que ellos lloraban de tristeza, iba a ser más grande que la primera. ¿Por qué? Porque ahí iba a estar el Señor. Por ahí iba a caminar el Señor. Y Él iba a poner su nombre en símbolos de aquel momento en que estemos en este templo cósmico por toda una eternidad adorando al Señor. Así que no depende del tamaño de la obra, sino de su presencia. Y pensaba, ¿no?, en lo que hacemos para Dios. Podés decir: no, es chiquito, yo le mando un texto a hermanos de la iglesia que están desanimados, o yo me junto a orar
con otros en tal momento por los ministerios de la iglesia o por los mayores. Bueno, eso chiquito que vos hacés, Dios, poniéndolo vos en sus manos, lo engrandece, le glorifica, le honra. Y hay un llamado a ser fieles al pacto. Ageo confronta un problema más profundo, a la santidad. Y les da un ejemplo, ¿no? Vamos a leerlo. Ageo 2:11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite o cualquier otra cosa inmunda, ¿será santificada? Ellos dijeron no. ¿Qué le estaba preguntando a Ageo? Si vos tenés una carne que fue santificada, purificada para el Señor, y tocare otra cosa, esa otra cosa, ¿va a ser santificada porque la carne es santificada? No, le dijeron los sacerdotes. Estaban recurriendo al Levítico, ¿sí? A los rituales dados en Levítico. Y estaba bien, no iba a ser santificada eso. Y Ageo dice, versículo 13, si un inmundo, a causa de un cuerpo muerto, o sea, alguien que tocaba un muerto, que quedaba impuro ritualmente, ¿sí? Tocare algunas cosas de estas, ¿esa cosa será inmunda? Y ellos respondieron que sí. Si la persona tocaba un muerto, quedaba ritualmente impura. Y todo lo que esa persona tocare iba a también quedar impura. Eso es lo que le estaba diciendo. Y respondió Ageo, versículo 14, y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. ¿Y qué les estaba tratando de decir? Que no bastaba solo con hacer el templo, con poner manos a la obra, sino que había que poner santidad. Santidad en el corazón. Humillarse delante de Dios, pedir perdón, arrepentirse de corazón por todo lo malo que estaban haciendo a su pueblo, les decía, no a no pueblo de Dios. A su pueblo, ellos tenían que santificarse. La santidad conviene a tu casa, dice un salmo. Bueno, ellos estaban haciendo las cosas y todo lo que hacían era inmundo. ¿Por qué? Porque tenían pecado. Y Dios que dice que se conviertan, no que se arrepientan y crean en Cristo como Salvador. Que vuelvan a Dios, que dejen el pecado y vuelvan a Dios. Miren lo que dice el versículo 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda la obra de sus manos, y no se volviste a mí. A veces las adversidades que pasamos es para que nos volvamos a Dios. Para que volvamos a Dios. Y quizás si no fuéramos tan cabeza dura y más dóciles en obedecer al Señor, Dios no nos haría para pasar por eso. Pero como sí somos cabeza dura y somos propensos a desobedecerle, Dios nos somete a aflicción. ¿Para qué? Para que nos volvamos. Pero qué triste que Dios nos tenga que decir, como le dijo a su pueblo, mas no se volvieron a mí, mas no se convirtieron a mí. Mediten en vuestro corazón. Ageo dice una y otra vez, meditad en vuestros caminos, mediten en vuestro corazón. Bueno, ¿por qué? Porque el corazón seguramente estaba alejado de él. Y por último, hay una esperanza futura del reino de Dios. Y no termina hablando del templo que se estaba construyendo, sino del futuro. Como leímos, Dios iba a hacer temblar los cielos y la tierra. Lo repite 2 veces. Iba a derribar a todos los reinos que se opongan, y la reconstrucción del templo no era el final de la historia. Esto apuntaba al reino de Dios por toda una eternidad. Y aparece este Zorobabel. No quiero decir mucho porque en Zacarías va a tomar su esplendor esta figura. Pero miren lo que dice el versículo 23, 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo de sellar era una clara figura del rey.
Bueno, aparece otra vez la figura del rey. Y este Zorobabel no era él, apuntaba a alguien superior. En el futuro, dice. ¿A quién apuntaba? A Cristo. Todas las escrituras apuntan al Señor Jesucristo. Pasemos a Zacarías. Bueno, empieza con los primeros 6 versículos. Vamos a leerlo porque no vamos a leer demasiado en Zacarías. Así que estos 6 primeros versículos los vamos a leer. Dice así, Zacarías 1:1. En el 8º mes del año segundo de Darío, fíjense que es el mismo plazo que Ageo, era el segundo año de Darío también, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, él también aparece en Esdras y Nehemías. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, en el pasado, ¿no? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. Y ellos no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Es un llamado a volver a Dios. Y cita a los padres que cayeron, que fueron exiliados y que no obedecieron a Dios. ¿Por qué? Por haber desobedecido les pasó lo que le pasó. Y dice que los mismos padres terminaron reconociendo, así como el Señor nos trató, es como dijo que nos iba a tratar si desobedecíamos. Bueno, ¿cuál es la enseñanza? A no volver a hacer lo mismo, a no volver a caer en idolatría, a no volver a alejarse de Dios, a no volver a ser infieles a Dios. Y lo que le sigue a Zacarías son 8 visiones nocturnas. ¿Cuándo ocurren? Ahí en el apunte lo pongo, el 15 de febrero de 519. Tengan en cuenta que vamos para como regresando, ¿no? 522, 521, 520, 519, hasta el año 0, que es la era cristiana. Y son visiones muy raras. No vamos a explicar, simplemente las vamos a resumir. Y son visiones que están escritas en forma de quiasmo. ¿Se ve bien en la pantalla? Igual en el apunte lo tienen. ¿De qué se trata el quiasmo? Bueno, pongo ahí un pequeño resumen, que lo que está al principio se refleja al final y lo más importante, como idea central, está en el centro. ¿Sí? Entonces, las visiones muestran que Jehová inspecciona la tierra. Por ejemplo, en la primera y en la 8ª. Hay 4 jinetes patrullando la tierra que aparecen también en la visión final. Entonces, estos jinetes dicen, la tierra ya está en paz, está en sosiego. El pueblo puede volver a la casa de Dios, a la tierra de Dios. Aparecen en la segunda visión unos artesanos y unos cuernos. Esos artesanos son el imperio persa que destruye a los anteriores que hicieron sufrir al pueblo de Dios. Y lo mismo condice con la visión 7, la maldad es expulsada. ¿A dónde? A Babilonia. Y está en forma de una efa, que es como una canasta donde se ponía harina. Dice la visión que de repente una tapa de plomo de ese recipiente lo abre y hay una mujer. Rarísima la visión. Imagínate soñar eso. Bueno, abría esa canasta de harina y había una mujer y le pregunta, ¿no? ¿Quién es esta? Es la maldad. Bueno, y dice que aparecen dos ángeles, 2 mujeres con alas de cigüeña, también rarísimo, y se llevan ese recipiente a donde, a Babilonia, como símbolo de la maldad. La maldad es expulsada. Bueno, la tercera visión y la 6ª
hablan de volver a la palabra de Dios, de una restauración de Jerusalén y de un rollo volando, que el rollo es claramente la palabra de Dios. Bueno, apareciendo otra vez en escena, gobernando las circunstancias. Y en el centro, espero que me hayan seguido, es el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. ¿Qué significa? Es lo central. Son las personas centrales tanto en Ageo como en Zacarías y que apuntan a algo más grande. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y hay una visión extra, una visión adicional, que aparece este Josué, sumo sacerdote, coronado. Algo que nunca se vio en Israel y en la Escritura. Y es un acto simbólico que anuncia que un día habrá un sacerdote y rey, llamado el renuevo. Esta palabra para nosotros también es muy importante, el renuevo. Aparece en Isaías, ¿sí? Y hablando de ese retoño, esa ramita débil de Isaí, que iba a venir e iba a ser rey para siempre. Por supuesto que estamos hablando del Señor Jesucristo. Vamos a buscar esto en Zacarías 6. Zacarías 6. 9. Zacarías 6, 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los de cautiverio de Heldai a Tobías, Gedalías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Gedalías, a Gen, como memoria del templo de Jehová. Habrá consejo de paz entre ambos. Hay otra versión que dice: y los dos oficios convivirán. Me gustó mucho esa traducción. Y hay un himno que me gusta mucho que dice, espero acordarme: pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel. El Señor Jesucristo dice: mi todo yo hallo en Él. Qué hermoso saber que las escrituras que se escribieron antes, como dice la palabra, se escribieron para nuestra consolación. Y saber que Zorobabel, que Josué, todos apuntaban al Señor Jesucristo. Iba a ser la misma persona. Josué, sacerdote, iba a ser también rey, pontífice. Me olvidé del himno. Pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel. Qué hermoso saber que en nuestro Señor encontramos todo. El apóstol Pablo decía: vosotros estáis completos en Él. Bueno, qué bendición haber encontrado a Cristo, haber encontrado al Rey prometido, a ese renuevo que dice que fue despreciado entre los hombres, humillado, varón de dolores, pero que llevó nuestros pecados en la cruz para nuestra salvación. Y hay un llamado a responder, capítulos 7 y 8. Entonces, ellos estaban llorando, ayunando, y decían: ¿lo vamos a seguir haciendo? Vamos a leerlo, 7:3. Zacarías 7:3. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, o sea, ayuno, como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes. Estoy leyendo Zacarías 7:5.
diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Durísimo. Ok, ustedes cumplieron con todos los ayunos, hacían las oraciones, pero oraron a mí. Todos esos sacrificios los hicieron para mí, ayunaron para mí. Bueno, es una pregunta retórica que apuntaba de que no, que ellos cumplían un simple ritual, pero su corazón estaba alejado de Dios. Oprimían a los pobres, todo lo que vemos en los profetas menores, justicia social, no tenían en cuenta a los pobres. Bueno, es un llamado a volver al pacto. Y proféticamente, hablando, ¿no?, de la Jerusalén celestial, dice que Jerusalén será habitado otra vez. Habrá ancianos en las plazas, niños que jugarán seguros en sus calles, y el pacto será restaurado. Dice Zacarías 8:8, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Termina el libro de Zacarías con más imágenes mesiánicas. No es un libro ordenado, que sigue un criterio. Aparece la figura de un rey humilde y de un pastor rechazado. Y esto nos suena, ¿no?, totalmente. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Es la clara profecía de la entrada triunfal en Jerusalén. Bueno, se cumplió a la perfección. Es la palabra de Dios. Y también habla de un pastor rechazado. Alguien que lo venden por 30 piezas de plata, que también nos suena esa cifra, ese monto. Bueno, es la palabra de Dios prefigurando los eventos futuros, como leíamos al principio, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y por último, la nueva Jerusalén y la esperanza final del reino. Finalmente Dios va a triunfar. Todos sus enemigos iban a ser dispersados, derrotados, y Dios iba a habitar con su pueblo. Y allá mirarán al que traspasaron, dice Zacarías 12:10. ¡Qué bárbaro! Mirarán al que traspasaron, ¿no? Y en otra parte dice, hablando de las heridas del Señor, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas? Con ella fue herido en la casa de mis amigos. ¡Qué bárbaro! Saber cómo la Escritura es tan exacta, tan precisa. Y finalmente Dios iba a consumar su reino, iba a santificar a su pueblo. Dice Zacarías 14:5, entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos con él. Y toda la tierra iba a ser llena de su gloria y de su conocimiento. Me van siguiendo, ¿no? Malaquías. ¿Me van siguiendo? Vamos, ya queda poco. Bueno, ¿cuándo ocurre Malaquías? 100 años después que ellos regresan de Babilonia. 100 años luego del exilio. Ya estaba construido el templo, ya estaba restablecido el culto, funcionando los cultos, los ritos que están dados en la ley de Moisés. Y parecía todo externamente funcionar bien. Pero vemos en Malaquías, y Dios lo denuncia, que el corazón de ellos estaba lejos de Dios. El problema estaba en el corazón. Y no era el templo, no eran las reuniones, no eran lo que ellos celebraban, sino que Dios demandaba el estado del corazón. Ahora tenían templo, antes no tenían y lo tenían que ponerse, ya está, ese problema ya está resuelto. Pero ahora que todo está funcionando, sigue habiendo un problema. Y el problema siempre está en el corazón del hombre. Desde Génesis vemos, ¿no?, que el corazón del hombre está de continuo solamente al mal. El suyo y el mío. Y el del pueblo de Dios. Totalmente rebelde y contradictor. Totalmente alejados de Dios, con una tendencia siempre a serle infiel. Bueno, está por empezar el Nuevo Testamento a 400 años y vemos que el problema sigue. El problema no era el templo ni la presencia de Dios, el problema era el corazón del hombre. Dios necesitaba y quería, y lo iba a hacer
una restauración desde dentro del corazón, como dice el profeta Ezequiel. Y el libro son declaraciones. Dios diciendo algo, también ocurre que al final el pueblo es el que dice, por ejemplo, yo os he amado, dice Jehová, lo vamos a leer ahora. Y el pueblo responde a esa declaración de Dios. ¿En qué nos has amado? Y Dios finalmente tiene la última palabra y les explica lo que ellos querían o quizás no querían escuchar. Primer declaración. Vamos a leerlo. Malaquías 1, 2 al 5. Yo os he amado, dice Jehová, y ustedes dijisteis, ¿en qué nos amaste? Como una pregunta un poco hasta irrespetuosa, ¿no? ¿En qué nos amaste, Dios? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Dios le responde de esta manera. Estaban dos gemelos, Esaú y Jacob de Isaac, ¿no? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Dónde vemos esto? En Abdías. Lo dijo Luciano. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué les quiere decir Dios? En primer lugar, declara su amor. Yo los he amado. Y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? No vimos ese amor, Señor. Nos mandaste 70 años de cautiverio, en Egipto estuvimos también esclavos. ¿Dónde está tu amor? Y él se remonta al pasado, a Esaú y a Jacob. Dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Diciendo, no hubo ningún mérito en Jacob. Los dos eran iguales, estaban en la misma condición, pero yo amé a Jacob y lo engrandecí y hice de él una gran nación. Y tuve un plan redentor, que lo vamos a ver el año que viene, en Apocalipsis. Bueno, por supuesto que los amé, pero los tuve que disciplinar porque se desviaron de mis caminos. Bueno, la segunda declaración. ¿Dónde está mi honra? Vamos a leerlo. 1:6. El Hijo honra al Padre, dice Dios, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, o sea, Padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? No me la están dando. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y ustedes dicen, el pueblo pregunta otra vez descaradamente, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y cuando hacen estas preguntas, me resulta como que uno estaría diciendo, yo hago todo bien. Pero Señor, mirá, yo estoy haciendo el culto, estoy haciendo esto, estoy sirviendo. ¿En qué te he deshonrado? Y Dios le responde, versículo 7, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ellos habían totalmente descuidado el culto a Dios. ¿Qué hacían? Ofrecían lo peor de lo peor. Dios decía que tenían que sacrificar corderitos perfectos, sin mancha, sin defecto, sin estar quebrados. Bueno, ellos hacían todo lo contrario. Había un corderito ciego, quebrado, que ya no lo podían vender. Vamos a ofrecer ese a Dios. Y total va a morir. Bueno, Dios dice, me desagrada totalmente lo que están haciendo. No llega esa ofrenda. Y eso produce deshonra y menosprecio a mi nombre. Y dice el 2:2, si no dais honor a mi nombre, enviaré maldición. ¿Qué maldición? Las del pacto. Las del pacto. Tercer declaración. Infieles a sus esposas. Y acá vemos, cuando hacemos una recapitulación
de todas estas declaraciones, vemos que había un desorden en todas las áreas de su vida. En el culto, en sus casas. ¿Qué estaba pasando? Vamos a leerlo. 2:10. Malaquías 2:10. Vamos a leer desde el 13, mejor. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Ellos lloraban delante de como hacemos muchas veces nosotros. Pero nuestro corazón está lejos de Dios. Así que cuidado. Yo tengo que tener cuidado. De lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis ustedes, y otra pregunta del pueblo, ¿por qué? ¿Por qué no vas a mirar nuestra ofrenda, Señor? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en ella abundancia de espíritu? Hay otras versiones más modernas que son más claras. ¿No son ella, tu esposa y vos uno solo? Dios no los hizo uno, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. Y al que cubra de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. ¿Me permiten leerle la versión Nueva Traducción Viviente? Alguno la va a tener y la va a seguir conmigo. Es muy clara. Dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran, gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman y dicen, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella sigue siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? Que de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Muy bueno. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Bastante claro, ¿no? Leemos esto y no tenemos que decir más nada. Ellos habían dejado a sus esposas y se estaban casando con mujeres extranjeras y estaban fieles, siendo no solo infieles a sus esposas, sino infieles al pacto con Dios. Y Dios le dice, vos sos uno con tu esposa. No podés estar con otra mujer. Arrepentite. Desorden en el culto, desorden en el hogar. Y la cuarta declaración. El pueblo no solo había perdido el temor de Dios, decía que los malos prosperaban, que Dios no hacía justicia con los que hacían maldad. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Dios no ve, no juzga, no interviene, parafraseando el texto que ellos anunciaban. ¿Vale la pena seguir sirviendo a Dios cuando vemos que los malos prosperan y Dios no hace nada? Y Dios les responde, y les responde de una manera particular. Dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los días
antiguos. Ellos decían, Dios no hace nada, Dios no viene. Y Dios les responde, sí, va a haber un tiempo en que sí voy a hacer, que sí voy a venir, pero voy a mandar antes a un mensajero, el cual va a preparar el camino para el Señor. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Y el Señor mismo cita, ¿no? En Mateo 11:10 y en Marcos 1:2, hablando de él es quien hablaba el profeta. Y dice el Señor mismo de Juan que de los nacidos de mujer no hubo profeta más grande. ¿Por qué? Porque iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y proféticamente también apuntando a los últimos tiempos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Hablando del día de Jehová, algo que es recurrente en los profetas menores. Quinta declaración. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Dios es fiel al pacto. Y de hecho dice en Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Ustedes cambian constantemente. Ustedes se desvían de mis mandamientos constantemente. Pero yo no cambio. Y es un llamado a volver. Volveos a mí y yo me he de volver a nosotros. Y otra vez, ¿no? El pueblo preguntando, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Estoy leyendo Malaquías 3:8. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Otro desorden, en las ofrendas, en lo que le daban a Dios. No solo le daban el cabrito, la oveja más defectuosa, menos valiosa, sino que no llevaban los diezmos. Y Dios dice, pruébenme, lleven. Ellos estaban afrontando las maldiciones del pacto. Dice, vuélvanse a mí. Y no se trataba de plata, porque Dios no necesita la plata. En otro pasaje de estos profetas menores leímos, mía es la plata, mía es el oro. Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. Pero Dios quiere que confiemos en Él de todo corazón. Y que llevemos el dinero que le corresponde a Él, nuestra vida, nuestro tiempo, lo mejor de lo mejor. El mejor cabrito tenían que llevar, como Abel, que dice que agradó más la ofrenda de Abel que de Caín. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Y ellos habían descuidado el culto, habían descuidado su hogar, habían sido infieles a sus esposas y no le estaban dando a Dios lo que debían darle. Más allá de Dios necesitarlo o no, el problema estaba en el corazón. Y Dios dice, vuélvanse a mí, pruébenme y van a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. En vez de la maldición del pacto van a tener las bendiciones del pacto. ¿Quién no quiere eso? Señor, ayúdame a darte el primer lugar en mi vida, a darte lo mejor de mi tiempo, a darte lo mejor de mi vida, de mi trabajo, de mi familia. Bueno, Dios quiere que nos volvamos a Él de todo corazón. Amén. Y por último, ellos decían, servir a Dios no tiene sentido. No hay nadie que sirva a Dios. ¿Qué ganaremos con obedecerlo? Y Dios responde también que va a haber un remanente fiel, que se juntaron, dice en ese tiempo, los que temían su nombre, y hablaron entre sí, y el Señor escuchó y prestó atención, y hasta dice que escribió en un libro las memorias de ellos, honrando a los que le honran, y serán para mí especial tesoro, dice el Señor, y haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Conclusión. Y termina Malaquías con el capítulo 4. Hablando del día del Señor, ¿no? Que ahora sí lo plantea este profeta como un día no solo de juicio, como otros profetas que vimos, como Joel, por ejemplo, sino también un día de salvación. Para los arrogantes e impíos va a ser un día de condenación. Aquellos que no han aceptado la salvación, aquellos que no le han entregado el corazón a Dios, ¿qué va a haber? Condenación. El que no cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, ya ha sido condenado.
Es lo que le espera a la persona que rechaza la salvación que Dios le da. Pero para los que temen su nombre, para aquellos que han aceptado su salvación, que le han pedido perdón por sus pecados, dice que nacerá el sol de justicia. Qué hermoso. Y Dios nos salvará. Y estaremos para siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Que es lo que Dios desea desde el principio. Desde el Génesis, queriendo habitar con el hombre en el huerto del Edén. El pueblo quebranta el pacto, es exiliado. Adán sale del huerto y Dios así, una y otra vez, proveyendo herramientas para que estar con su pueblo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con Él. Dios quiere estar. Qué maravilloso es pensar que a pesar de lo que soy, Dios quiere estar conmigo. Dios quiere pasar tiempo conmigo. El Señor Jesucristo dice, cuánto he deseado estar con ustedes esta Pascua. Y qué maravilloso es pensar que Dios quiere en la eternidad pasar tiempo conmigo. A veces hay personas que no soportamos, ¿no? Y dicen, bueno, voy a estar un ratito con vos y listo. Dios quiere estar toda la eternidad conmigo. Dios quiere estar toda la eternidad con vos. Y esa es nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo dice, y esta esperanza no avergüenza. Es lo más maravilloso que tenemos los cristianos. El saber que un día estaremos para siempre con el Señor.